y el Consejo Consultivo de la fracción de Morena en el Senado de la República, queremos tocar un tema central, que es el de la cultura y contracultura en los años 60 y su repercusión, si es que el analista que nos acompaña ahora cree que hay todavía una línea de repercusión desde aquel entonces, aquellas movilizaciones que hicieron los jóvenes en los años 60, en la actualidad, qué líneas de conexión tiene con la problemática actual, sobre todo en lo que se refiere al tema de la cultura. Entonces me acompaña el profesor Miguel Balbuena, que es un compañero que ha estado durante muchos años también escribiendo, debatiendo, haciendo por los cambios de este país en el terreno de la cultura y en el terreno político también. Antes de que iniciemos el tema, yo quisiera, en lo particular, abordar brevemente lo que se refiere al tema del Consejo Consultivo. ¿Qué cosa es y qué funciones cumple el Consejo Consultivo, en particular el Consejo Consultivo de la fracción de Morena en el Senado de la República? ¿Qué es un Consejo Consultivo? Bueno, un Consejo Consultivo es un cuerpo colegiado de entrada, hay que pensarlo así. Es un cuerpo colegiado que toma decisiones, que analiza las cosas, que si es posible lo plantea por escrito, en este caso para los senadores que representan a Morena. Y claro, hay que aclarar también que este Consejo Consultivo desempeña su cargo de manera honorífica, es decir, por amor a la patria, por decirlo así. No tenemos remuneración, pero nos gusta estar, sobre todo, desempeñando esta función de conectar a los intereses, a la gente del pueblo, a la población que nos manifiesta su problemática, que nos manifiesta también en las descripciones que hace ella de lo que vive, la situación cotidiana y los distintos temas que va enfrentando todos los días, para que a su vez nosotros podamos sistematizar esta problemática y transmitirla en opinión, en sugerencias, si se puede, a los senadores de nuestro partido. Creo que es importante subrayar esto porque también creo que de inicio es necesario aclarar que el Consejo Consultivo también en general corresponde al Senado, pero que cada partido político tiene su propio Consejo Consultivo, como es el caso de Morena. Y cada partido pues tiene sus fuentes de información, tiene sus principios sobre los cuales se fundamenta para hacer sus juicios y emitir sus sugerencias. En nuestro caso, por supuesto que tenemos dos fuentes para llamarle así de inspiración. Una es el Plan de Desarrollo 2019-2024 que formuló la presente administración que encabeza Andrés Manuel López Obrador y que a su vez se fundamenta también en el proyecto alternativo de nación. Creo que es importante mencionar esto porque ahí están precisamente los principios y los objetivos y las metas a alcanzar en esta cuarta transformación que se le ha denominado así, porque aspira justamente a fundar un régimen distinto, un régimen que en lo político combata la corrupción, promueva la democracia
y la participación ciudadana. Y en lo económico, combatir las líneas de política económica que, como todos sabemos, han prevalecido durante 40 años en México y que es una política que ha beneficiado solo a unos cuantos. De modo que hay que corregir eso y está contemplado el planteamiento justo en en lo que es la cuarta transformación, lo que es el proyecto alternativo de nación. En función de esto, entonces, nosotros queremos, digamos, desempeñar un poco la función de mediadores entre lo que te plantea la población, los sectores que visitamos sobre todo, y lo que nuestros representantes al Senado pueden plantear, pueden sugerir. Y esto supone, además, exige de parte de nosotros, de los que integramos el Consejo Consultivo, que estemos informados. Es una exigencia, porque las opiniones que emitamos, las consideraciones que hagamos, las tenemos que fundamentar en información verídica, analítica, crítica, porque también hay que tener esa perspectiva crítica y no ser simples correas de transmisión. Lo que queremos es justo que en el Senado los compañeros que nos representan tengan un documento, cuenten con un documento bien fundamentado, bien argumentado, para que a su vez puedan con él convencer a los demás legisladores y en función de eso tratar de legislar sobre los problemas que estén discutiéndose o los que se sugieran, porque son en efecto muchos los problemas, algunos que merecen, digamos, una legislación de gran calado, porque así lo merecen, porque de ese tamaño son los problemas. Bueno, hay algunos que son importantes, por ejemplo, la cuestión de la corrupción, de la impunidad. Ya se legisló al respecto y vemos que está, digamos, teniendo un efecto muy positivo en la población y en la administración misma. Ha redituado, nada más desde mi punto de vista, nada más ese problema, esa legislación que se ha hecho al respecto para castigar. Es decir, antes no se consideraba la corrupción como un delito, hoy está tipificado como un delito y no debe quedar entonces impune. Nada más ese elemento me parece que ha redituado enormemente en la administración de Andrés Manuel, en su figura, en las preferencias, en el apoyo que tiene entre la población. Y de continuar en esto, haciendo reformas y modificando o precisando las propias reformas que ya existen, nos parece que podríamos encaminarnos mucho mejor hacia dar pasos firmes en este proceso que le hemos denominado Cuarta Transformación. ¿Qué quiere decir? Que también tiene la obligación no solamente el Consejo Consultivo, sino en este caso los legisladores de la Cámara Alta, de establecer relaciones hacia la Cámara Baja, que en ocasiones tiene necesidad de crear leyes secundarias, como también hacia arriba, en la jerarquía del Poder Judicial, digamos, que si no hay quejas, en fin, pero si considera que hay elementos suficientes o de quejas, puede ser que el Poder Judicial atraiga la ley que se acaba de aprobar y mande su modificación, como es el caso reciente, la semana pasada apenas, la Suprema Corte suprimió un artículo, el artículo 10, si no me equivoco, en el que se establecía
la, digamos, el derecho, por llamarlo así, de los médicos, del personal de salud, de no intervenir en las cirugías, en no hacer, digamos, un legrado, en no participar en una operación de ese tipo, por razones morales o por razones de ética personal. Pero es una obligación científica, ahora es legal, ahora se hace de lado ese remordimiento y es una obligación. Bueno, en general esto es lo que plantea entre las funciones que desempeña o desempeñará el Consejo Consultivo en el que estamos participando, sería esto. Y pues para entrar enseguida después de una pausa que hagamos, a una charla con el compañero Miguel Balbuena sobre el tema de la cultura en los años 60 y su repercusión en la actualidad. Volvemos. Bien, amigos, pues continuamos con el programa. Tengo el gusto, nuevamente lo presento, de estar con el compañero Miguel Balbuena, profesor, luchador social, y que ha estado en este tema, más o menos pendiente de cómo han sido sus antecedentes, cómo se ha desarrollado y cómo se expresa en la actualidad, sobre todo centrado en la cuestión juvenil, en el sector juvenil. Entonces, bienvenido, maestro. Bueno, es un gusto, maestro Abraham. De hecho, creo que es muy pertinente ahorita el tema de la contracultura, en virtud de lo que en el país se está debatiendo una visión de futuro y valores de tipo conservador. Entonces, realmente lo que fue parteaguas para la cuestión cultural fue la contracultura que se desarrolló en los años 60, 70. Es importante contextualizar en qué momento histórico y político se presentó este fenómeno de carácter, pues puede decirse mundial, porque tuvo efectos en Europa, en Estados Unidos, en América, en muchas partes del planeta. Por lo tanto, creo que tenemos que poner el contexto de que este movimiento o esta visión se presentó a partir de lo que se denominó la Guerra Fría. La Guerra Fría, en donde se daba una lucha por la hegemonía entre los países de bloque socialista y una potencia emergente que era en este caso Estados Unidos. Quiere decir esto que realmente lo que estaba en juego ahí es una cuestión geopolítica, ideológica, que estaba presente. Cada uno de los diferentes bloques presentaba su propia problemática. Es decir, por ejemplo, en Estados Unidos, toda la sociedad estaba atravesada por la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam que tuvo costos altísimos y muy fuertes, sobre todo para la juventud estadounidense, y en donde la protesta realmente fue masiva por parte de la sociedad. Esto precedido de algún modo, sobre todo por la lucha de los derechos civiles
y la no de los derechos civiles de la comunidad negra. Esto quiere decir que, bueno, esa es una parte de la problemática que iba a influir en el comportamiento de los jóvenes, de sus actitudes, de sus representaciones y cómo visualizaba en ese momento el mundo. Por parte de la parte del bloque socialista, bueno, también presentaron dificultades y problemas a resolver. Se presentó la invasión a Checoslovaquia en el 68, se presentan conflictos entre la Unión Soviética y China por visiones diferentes de cómo pues tener una mayor presencia hegemónica en el mundo, y a partir de ahí, bueno, también se presenta esa visión, la Unión Soviética defendiendo una política de coexistencia frente a la potencia emergente que era Estados Unidos, y China pues una postura pues más de posición un poco más fuerte, ¿sí? Ahí se presentó un fenómeno interesante que se denominó revolución cultural, pero que tiene unas características totalmente diferentes a lo que fue el concepto de la contracultura que sucedió en este caso en Occidente. Solamente para señalar varios aspectos. La contracultura que tiene origen en los 60s tiene repercusiones muy fuertes para el desarrollo posterior de la sociedad y de lo que va a ser la visión de los jóvenes. Una primera situación, va a estar presente el movimiento feminista, que lo que reclamaba era derechos civiles y también que la mujer iba a jugar otro rol y que demandaban dentro de la sociedad, que pedían el divorcio como un derecho mutuo, también solicitaban pues la igualdad en el trabajo, ¿sí? Solicitaban también o lucharon mucho para que pudiera también darse la situación de la libertad sexual. Los jóvenes en general, a partir del 60 se aprueba el uso de la píldora anticonceptiva, bueno, que permitía un tipo de modificar de rol entre la familia, entre las mujeres y hombres, y bueno, en ese ambiente es donde se presenta la situación de la cultura. También el movimiento hippie hará presencia, el movimiento hippie que se caracterizará básicamente porque se estaba en contra de la homogenización de la sociedad, que todos fueran iguales, que todos, al contrario, su forma de vestirse, su forma de expresarse y de convivir, buscaba mantener la diferencia, lo distintivo. También hará presencia, y eso es muy importante, pues la lucha, en este caso, de los derechos humanos, básicamente. Yo creo que es fundamentalmente la base a partir desde donde se empieza a sustentar y a constituir la lucha de los derechos humanos, que de algún modo tendrá repercusiones posteriores, y creo que hasta la actualidad sería una de las etapas en las que tuvo sus repercusiones. Pero quieres decir entonces que los sujetos activos, los protagonistas de todos estos movimientos, ¿solo eran jóvenes o estaba mezclado? ¿O venían de alguna manera conectados con demandas de algunos sectores de adultos, digamos, no tanto de jóvenes, como esto de la lucha por los derechos civiles, en fin, de la raza negra, que tiene una repercusión más adelante en los llamados Pantera Negra, que extienden la lucha contra el racismo, digamos, en todo Estados Unidos, pero que además involucra también no precisamente a jóvenes, sino a sectores de adultos. No entiendo muy bien, por ejemplo, si la Revolución Cultural China, si la invasión de Checoslovaquia involucró a jóvenes. Bueno, prácticamente la invasión a China por parte de la URSS, la invasión de la URSS a Checoslovaquia, pues tuvo realmente poner un ejemplo para que el bloque socialista no se desgajara ni tuviera una repercusión geopolítica para su área de influencia. En el caso de la Revolución Cultural, tengo para mí que realmente fue una instrumentalización desde el poder
para tener una mayor dureza por parte del así denominado gran timonel, ¿no? O sea, también hubo ahí detener, pues, por parte de quien tenía la definición y el control del partido de China, que hubiera una renovación, una visión más reformista, pues. Actores importantes, por ejemplo, como Deng Xiaoping, que se le reconoce como el creador de la China moderna, que desarrolló el concepto de un país, dos sistemas, bueno, fueron defenestrados. El actual presidente de Xi Jinping también participó, no tenía el puesto ni la presencia que iba a tener esta personalidad que le señalé, que bueno, pues también tuvo defenestración y por lo tanto fue otra de la característica. Por eso no creo que se le pueda considerar en este caso como parte del movimiento de contracultura. El movimiento de contracultura realmente tiene sus bases y su forma de expresarse en Occidente, ¿sí? Y claro, estoy de acuerdo contigo, maestro, que no se limita exclusivamente a los jóvenes, pero sí son los jóvenes quienes hacen esa manifestación explosiva, esa protesta, esa forma de que la sociedad no podía no afectarles ni hacerle caso, que qué futuro les planteaba. Alain Touraine, te interrumpo. Alain Touraine, un sociólogo francés, dice que en la década de los 60 los nuevos sujetos políticos, los nuevos sujetos sociales, son precisamente los jóvenes. Y en el sector de la guerra, por ejemplo, en Estados Unidos protestan básicamente porque quienes van a la guerra son mandados por adultos, son jóvenes mandados por adultos. Quienes ofrendan su vida son jóvenes. Quienes se disparan unos a otros son jóvenes. Y los adultos, bien, gracias, en casa. Por eso protestan. Y bueno, más adelante incluso hay tesis en el sentido de que John Lennon es asesinado justamente por encabezar todo un movimiento pacifista contra la guerra de Vietnam. Es decir, este fenómeno dio pie, entiendo, a todo el conjunto de protestas pacifistas, al movimiento pacifista, que involucró no solamente a jóvenes, ¿no? Pero bueno, estoy de acuerdo. Creo que el otro factor que habría que agregar es que no es mío, es de Touraine también, que dice que los jóvenes en los años 60 trajeron consigo una nueva visión de la cultura, afectos, democracia, relaciones horizontales entre sí, nuevas actitudes, ya lo mencionaste tú, pero importante por la repercusión que tienen a la fecha, ¿no? Es lo que creo yo, salvo tu opinión. Claro, bueno, yo creo que hay que tomar en cuenta que también en ese periodo de los 60, 70 se expresa en el arte y en la música, sobre todo, nos marcan más o menos una serie de rupturas, en algunos casos son rupturas de cómo se escuchaba la música, de cómo se comportaban los jóvenes. Por ejemplo, surge el rock como una de las manifestaciones más potentes, ¿no? Y que de algún modo puede ser estridente, porque la generación anterior era una generación del silencio, donde a los jóvenes se les veía, pero no se les escuchaba. Ellos logran, en todo caso, asimilando toda esta lucha de protestas, de derechos, de demandas civiles, sobre todo que se expresan en el blues, en el jazz, en toda la cultura negra, y logran amalgamarse y plantearse este tipo de explosión musical. Está el rock, en muchos sentidos también el blues tiene mucha efervescencia, pero aparte, bueno, se desarrolla también, en este caso, también muchas manifestaciones artísticas de carácter visual, estético, que normalmente pues van a modificarlo. ¿Cómo es que se entiende pues la vida, el mundo, la sociedad?
En este caso, bueno, a mí me parece que Hannah Arendt tiene razón al decir que es el arte, es la cultura la que permite visualizar cómo se está expresando la política. Cuando alguien dice, no, es que yo no soy político, que ya me interesa la cultura, no, no hay nada más político que la cultura, porque la cultura lo que permite es dar un punto de vista, una opinión, una visión desde la creación para cómo está afectando la sociedad. Y creo que tú, maestro, como psicólogo, sabes que hay un personaje brillantísimo, una cabeza inteligente que planteó ver desde otra mirada al hombre. En este caso, pues es Freud, que se analizar el hombre desde su psique humana y desde a partir de ahí, cómo pueda en un momento dado, pues dar cuenta de cómo la cultura genera un malestar entre la sociedad. Bien, yo introduciría un poco aquí una calza, digamos, para aclarar no sé qué opine el público. Nos gustaría saber la opinión, los comentarios que nos hagan llegar la gente del público, los ciudadanos, en fin, los escuchas, para saber exactamente cómo andamos. Pero sí me gustaría agregar que dejarlo como pregunta, digamos. Los movimientos de los años 60, a mi juicio, de los jóvenes, no todos fueron exactamente movimientos de contrapoder. Es decir, fueron movimientos algunos, tú citaste el de los hippies, movimientos que algunos autores lo llaman movimientos de fuga. Es decir, porque no enfrentaron al sistema, sino que se fugaron de él. No elaboraron una propuesta diferente para decir, esta es nuestra propuesta, por esta sociedad queremos luchar. Otros sí fueron encaminándose a dibujar una sociedad distinta con consignas como la democracia, por ejemplo, en el caso de México. Pero bueno, ya habrá oportunidad de abordar el asunto de México. Yo creo que necesitamos analizar mucho más detenidamente esto, porque también, digamos, en el ambiente literario de la política, de la teoría, está otra definición que hace el doctor Holloway, una distinción que hace entre las reivindicaciones, los movimientos reivindicativos que tienen una propuesta alternativa, y los movimientos que son simplemente de protesta, son antipoder. Aunque digo, hay debate al respecto, ¿no? Otilio Boró no estará de acuerdo con esa distinción, pero lo primero, digamos, es necesario analizarlo más detenidamente, porque ahí está la esencia del asunto. ¿Cómo caminamos? ¿Solo con protesta o con protesta, ¿no? Bueno, maestro, mira, regresando nuevamente a la contracultura, también tenemos que ubicar y contextualizar qué es el surgimiento también de un medio de comunicación muy poderoso como es la televisión. Es un medio que va a permitir una masificación y sobre todo una sociedad del gran consumo. Bueno, frente a eso era lo que se oponían los hippies. Parece ser que derivan mucho ellos desde antes a una situación de la defensa de la ecología, por ahí pues de la defensa del planeta, que sería por donde... En el caso de las mujeres es muy interesante porque es de larga data el movimiento. Si bien la segunda ola era lo que demandaba, ya desde antes había una primera oleada por parte de las mujeres en cuanto a sus demandas de derechos civiles, sociales y políticos. Se concreta de algún modo con ese avance en el 68 y bueno, hoy lo podemos ver, las repercusiones. Acababas de mencionar en la presentación que bueno, el Senado acababa de legislar y darle paso a que las mujeres no podían ser criminalizadas por decidir con su cuerpo. La demanda que tenían las mujeres en el 60, bueno, es decir, que mi cuerpo también es una decisión política. Por lo tanto, yo creo que hay que, y en eso estoy de acuerdo contigo, habría que ver la génesis y en qué han derivado pues esos movimientos, ¿no? Yo creo que en este caso el planteamiento de Holloway
creo que se refiere más al movimiento de tipo zapatista. Creo que hoy de lo que se trata es de que hay que visibilizar otro tipo de movimientos, en este caso el indígena, ¿no? Que es un movimiento que recorre toda América Latina. Evo Morales, el zapatismo, el presidente de Perú es de origen indígena, entonces es otro tipo de movimiento y que tiene que visibilizarse y tiene sus propias demandas, con lo cual, bueno, pues habría que darle un seguimiento y ver si tiene una génesis, algunas raíces de estas protestas y este periodo de la contracultura del 60, que bueno, es una parte, es un hecho que pues fue una amalgama, ¿no? Todo un contexto que permitió que, desde mi punto de vista, aún demandas sean históricas, apenas en muchos lugares se están concretando, ¿no? Entonces creo que tenemos que ver así. Los jóvenes creo que en lo general siempre pues tienen a flor de piel, son muy sensibles y son pues contestatarios, ¿no? Bien. Bueno, hablas de contexto, me parece que es importante también recordar que la época de los 60 fue una época en las que proliferan, en la que proliferan los movimientos de liberación nacional. En el tercer mundo en general, que comienzan desde la mitad de los años 50, por decir, por poner una fecha, con la guerra de Argelia, después, bueno, incluido Cuba. Vietnam, incluido Cuba, y en Latinoamérica, pues en la mayoría de los países, proliferó toda una corriente de pensamiento crítico y de movimientos guerrilleros cuyo objetivo era la liberación nacional. Hubo una corriente de economistas que hablaron justamente de una economía dependentista a nivel de denuncia y proponiendo otro tipo de intercambio con las metrópolis. Pero también se emparejó a ese fenómeno la presencia de la pedagogía de la liberación, también la iglesia, un sector de la iglesia participó con ese término de la liberación, con esos propósitos. De modo que me parece que el tema da para mucho y yo quisiera pues recordarles a los que nos escuchan que estamos pues abiertos al diálogo, a los comentarios que nos hagan y con todo gusto los incluimos, los comentamos para que podamos establecer esta interacción que requerimos de que en la perspectiva del cambio que incluye la Cuarta Transformación podamos transmitir al Senado de la República los puntos de vista que tiene nuestra sociedad. Yo te agradezco tu presencia, tu participación y pues... Bueno, yo solo agregaría que creo que si hay algo que podemos decir que se heredan a partir de la lucha de los 60s y de la contracultura, es lo que planteó la sociedad y que hoy está más que vigente. Es la lucha de los derechos humanos. Derechos humanos para las mujeres, derechos humanos para los indígenas, derechos humanos para las minorías, derechos humanos para la diversidad sexual, que son gays y lesbianas. Eso creo que arranca desde ahí y tiene esa continuidad y que la sociedad ha venido, desde nuestro punto de vista, ha venido pues tomando esa opción, una opción pues crítica, liberadora y que bueno se ha enfrentado a la visión conservadora que quiere regresar hacia antes de esas fechas y que bueno pues se expresan en opiniones tan retardatarias como lo que es el yunque, ¿no? Pues muy bien, muchas gracias. Al pueblo, al público, también queremos agradecerles su atención. Y esperamos sus comentarios y su visión crítica, ¿no? Siempre. Claro, por supuesto. Gracias. Hasta pronto.